la importancia del catecismo de la Iglesia Católica en nuestra fe. A veces no tenemos la conciencia de el tesoro preciado que es el catecismo de la Iglesia Católica en nuestra vida de fe. El catecismo debe de estar conjunto con la palabra de Dios, con la Biblia, porque es lo que nos explica la Biblia, es la doctrina de la Iglesia, es lo que enseña la Iglesia al pueblo de Dios. Entonces debemos de estudiarlo. Es donde se nos explica correctamente la palabra de Dios, basado totalmente en las Escrituras. El catecismo no solo es un recurso doctrinal, sino también una guía que nos orienta en nuestra vida diaria y nos ayuda a defender nuestra fe con firmeza y convicción, basada en las Sagradas Escrituras totalmente y en la tradición de la Iglesia, que no lo podemos dejar. Recuerden que la tradición de la Iglesia, es de donde nace todo el Nuevo Testamento, que hoy lo encontramos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Sin tradición no habría Nuevo Testamento, porque Jesús entrega directamente su doctrina en hechos, hablada, o sea, oral, a los apóstoles. Lo enseña, lo forma. Incluso Jesús no manda a escribir nada. Por eso ustedes no vieron que los apóstoles andaban detrás de Jesús con un apunte, anotando, no. Porque no mandó a escribir nada. Enseñó oralmente. Esa es la tradición de la Iglesia. Entonces, sin tradición, el Nuevo Testamento no estaría. Y esa doctrina de Cristo, bien explicada, nos la explica la Iglesia a través del catecismo. Hermanos, una pregunta clave, que tiene que ser clave para cada uno de nosotros, y contestárnosla correctamente. ¿Qué es el catecismo? ¿Qué es el catecismo para ti como católico, como cristiano católico? ¿Qué es el catecismo? ¿Alguna vez nosotros nos hemos hecho esa pregunta y nos las hemos contestado? El catecismo no es más que un tesoro preciado que la Iglesia da al mundo cristiano para que se forme, para que aprenda, para que pueda interpretar correctamente la palabra de Dios, donde está totalmente basado, fundamentado con citas bíblicas en la palabra del Señor. El catecismo, a menudo abreviado con las siglas CIC, es una síntesis oficial de la enseñanza de la Iglesia. Ven, una síntesis oficial de la enseñanza de la Iglesia, que es la encargada de interpretar la revelación divina para que nosotros entonces la podamos entender con mayor claridad. Ven, esencial, es un tesoro y nosotros muchas veces no nos damos cuenta el tesoro que es el catecismo. Y a veces no lo tenemos, ni siquiera nos preocupamos por comprarlo o, aunque sea, bajar una aplicación del catecismo de la Iglesia, que hay muchas. Tenerlo por lo menos digital. Un tesoro, y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando el programa. Fue promulgado por el Papa Juan Pablo II en 1992 como respuesta a la necesidad. Escuchen, como respuesta a la necesidad. Había una necesidad en el pueblo cristiano. Y de ahí, del Papa Juan Pablo II, nace el catecismo. Esa guía espiritual directamente preparada con las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Necesidad de un resumen claro y completo de la doctrina católica para los fieles. Ven, había una necesidad de que se explicara porque no se entendía, no podíamos entender nosotros porque no teníamos la capacidad, no teníamos la formación necesaria para entender la palabra de Dios. Entonces se podía confundir a interpretar por mi propia cuenta la palabra de Dios. ¿Me entienden? Entonces por eso nace de esa necesidad de la explicación la catequesis, por eso se llama catecismo. Es la catequesis de la Iglesia, es la formación de la Iglesia. Cuando usted no entienda algo, métase ahí al catecismo y ahí usted entenderá
todo, porque está todo explicado con capítulos y versículos. Es lo que la iglesia enseña de verdad. No hay necesidad de cambiar de iglesia, porque ya no hay más iglesia. Cristo tiene una sola iglesia que ha fundado. Una sola iglesia que ha fundado. Y ahí, en el catecismo, está esa doctrina explicada de lo que Cristo nos ha enseñado. Para que usted no tenga perdedera. Usted lo que tiene es que estudiar su fe. Usted no entiende algo, estudie su fe. No vaya a salirse a una secta protestante, un sector aparte, donde no está la plenitud de la deidad de Dios. Estudie la palabra de Dios. Estudie el catecismo, que es donde está explicada totalmente la palabra de Dios. Es la doctrina que enseña nuestro Señor para que nosotros la aprendamos y nos formamos. En el